La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es uno de los instrumentos más importantes en la protección de los derechos humanos a nivel mundial. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y entrando en vigor el 26 de junio de 1987. Esta convención establece un marco legal para la prevención y erradicación de la tortura, así como para el tratamiento y la rehabilitación de las víctimas. La necesidad de un tratado como este surgió de la creciente conciencia y reconocimiento de los abusos a los derechos humanos que ocurrían globalmente, así como de la necesidad de una respuesta internacional unificada para enfrentar estos crímenes atroces. La tortura es definida en la Convención como cualquier acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, intimidarla o coaccionarla, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Es importante subrayar que no se consideran tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas. Uno de los pilares fundamentales de la Convención es la obligación de los Estados parte de tomar medidas efectivas para prevenir la tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Esto incluye la prohibición absoluta de la tortura bajo cualquier circunstancia, incluso en situaciones de guerra, amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública. Los Estados parte deben asegurar que todos los actos de tortura sean delitos bajo su derecho penal y que estos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad. Además, la Convención obliga a los Estados parte a no expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Para determinar si existen tales razones, las autoridades competentes deben tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, incluidas, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un patrón de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. La Convención también obliga a los Estados parte a tomar medidas para evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esto incluye la obligación de proporcionar educación e información sobre la prohibición de la tortura a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, al personal médico, a los funcionarios públicos y a otras personas que puedan participar en la custodia, interrogatorio o tratamiento de cualquier individuo sometido a cualquier forma de arresto, detención o encarcelamiento. Estas medidas preventivas son cruciales para asegurar que la prohibición de la tortura y los malos tratos se respete y se implemente de manera efectiva. Además de estas medidas preventivas, la Convención establece procedimientos para la denuncia y la investigación de actos de tortura y malos tratos. Los Estados parte deben asegurar que las autoridades competentes procedan a una pronta e imparcial investigación siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Además, cada Estado parte debe garantizar que cualquier individuo que alegue haber sido sometido a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga el derecho a presentar una denuncia y a que su caso sea prontamente y con imparcialidad examinado por sus autoridades competentes. Asimismo, los Estados parte deben garantizar que las víctimas de tortura obtengan reparación y tengan un derecho exigible a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios necesarios para su rehabilitación lo más completa posible. El Comité contra la Tortura, establecido por la Convención, es el órgano encargado de supervisar la implementación de la Convención por parte de los Estados parte. Está compuesto por 10 expertos independientes que son elegidos por los Estados parte y se encargan de revisar los informes periódicos presentados por los Estados parte sobre las medidas que han adoptado para dar efecto a las obligaciones impuestas por la Convención. El comité también puede investigar denuncias individuales de tortura y malos tratos presentadas contra Estados parte que han reconocido la competencia del comité para recibir y examinar tales denuncias. El protocolo facultativo de la Convención, que fue adoptado en 2002 y entró en vigor en 2006, establece un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos nacionales e internacionales independientes a los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros malos tratos. Este mecanismo preventivo adicional refuerza la protección de los derechos humanos al permitir la supervisión continua de las condiciones de detención y el tratamiento de las personas privadas de libertad. La Convención ha sido fundamental en la lucha contra la tortura y los malos tratos en todo el mundo.
Establece un conjunto claro y coherente de obligaciones para los Estados parte y proporciona mecanismos para la supervisión y el cumplimiento de estas obligaciones. Además, refuerza el compromiso de la comunidad internacional con la promoción y la protección de los derechos humanos, al subrayar la importancia de la dignidad humana y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.